Todos recordarán, nos encontramos estudiando la serie de clases sobre síntesis del Nuevo Testamento. Hemos estado dando una serie de clases y hoy nos corresponde estudiar la epístola a los romanos. Terminamos Hechos hace unos domingos y hoy nos corresponde la epístola a los romanos. Esta es una carta que ha estado relacionada directamente con la mayoría, por no decir con todos los grandes avivamientos y reformas que ha habido en la historia de la iglesia. Esta carta es especial. En septiembre del año 386 después de Cristo, un nativo del norte de África, quien había sido profesor durante varios años en Milán, Italia, se sentó a derramar lágrimas en el jardín de su amigo Alipio, contemplando las maldades de su vida. Mientras estuvo allí sentado, escuchó a un niño cantar "Tole lege, que en latín significa toma y lee, toma y lee. A su lado había un rollo abierto, precisamente la carta a los romanos, la cual tomó en sus manos, y el primer pasaje que captó con su mirada decía: no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Posteriormente, escribiendo este hombre acerca de aquella ocasión, dijo: no quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, porque en el mismo instante en el que terminé la frase, como por una luz de seguridad infundida en mi corazón, toda la pesadumbre de la duda se desvaneció. Y el hombre que tuvo esa experiencia se llamó Aurelio Agustín, quien tras la lectura de ese breve pasaje de Romanos entregó su corazón al Señor Jesucristo y prosiguió a convertirse en uno de los teólogos y líderes más descollantes en la historia de la iglesia. De hecho, un profesor del seminario nos dijo que Agustín fue el teólogo más influyente en los primeros 1000 años de la historia de la iglesia. Todos los reformadores, los puritanos, se sentaron sobre los hombros de este hombre, por la gracia de Dios. Fue un teólogo extraordinario. Un poco más de 1000 años después, Martín Lutero, un monje perteneciente a una orden religiosa católico romana nombrada en honor de Agustín, los agustinianos, estaba enseñando a sus estudiantes la carta a los romanos en la Universidad de Wittenberg en Alemania. Y a medida que estudiaba el texto cuidadosamente, experimentó cada vez más convicción por el tema central de la justificación mediante la fe sola, que ese es el tema central de esta carta. Él escribió: yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto esa sola expresión: la justicia de Dios. Porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Noche tras día medité en ello hasta que capté la verdad, según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual, por medio de la gracia y la pura misericordia, Él nos justifica por medio de la fe. Él entendió esto y sigue diciendo: a partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas del paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado, y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, se había convertido para mí en una expresión dulce e inarrable del grande amor de Dios. Este pasaje de Pablo, dice Lutero, se convirtió para mí en una puerta de entrada al mismo cielo. Dios abrió sus ojos y lo ayudó a entender que la justicia de Dios es aquella que Dios imputa a los pecadores por medio de la fe en Cristo. Es la justicia imputada, la justicia de Cristo imputada al pecador por medio de la fe. Refiriéndose a la importancia de la carta a los romanos, Juan Calvino dijo: cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de las Escrituras. Y el popular expositor bíblico Donald Grey Barnhouse, quien transmitió por radio mensajes semanales sobre la carta a los romanos en el transcurso de 11 años, escribió con respecto a esta amada epístola: un científico puede afirmar que la leche materna es el alimento más perfecto conocido por el hombre, y puede presentar un análisis donde muestre todos sus componentes químicos, así como una lista de vitaminas que contiene y un cálculo de calorías presentes en una muestra dada.
Pero, por otro lado, un bebé tomará esa leche sin el conocimiento más remoto de su contenido y se desarrollará día tras día, deleitándose y creciendo en medio de su ignorancia. Así ocurre también con las verdades profundas de la palabra de Dios contenidas en esta carta, dice este hombre. Por eso algunos han dicho que este libro de Romanos puede deleitar al lógico más brillante y cautivar la mente del genio más consumado, pero que también traerá lágrimas al alma más humilde y refrigerio a la mente más simple. Y otro escritor dijo, la carta a los romanos habla a nosotros hoy en día con el mismo efecto con que habló a los hombres del primer siglo. Habla sobre aspectos morales como adulterio, fornicación, homosexualismo, odio, homicidio, mentira y desobediencia civil. Habla sobre cuestiones intelectuales, enseñándonos que el hombre natural se confunde a causa de tener una mente reprobada. Habla en términos sociales al mostrarnos cómo debemos relacionarnos unos con otros. Habla en términos psicológicos, indicándonos de dónde viene la verdadera libertad del hombre frente a la carga de la culpa. Habla a nivel nacional al contarnos acerca del destino último o definitivo de la tierra. Habla en el área espiritual respondiendo a la desesperanza del hombre y ofreciendo esperanza para el futuro. Habla teológicamente enseñándonos acerca de la relación entre la carne y el espíritu, entre la ley y la gracia, entre las obras y la fe. Pero por encima de todo, nos acerca a Dios con gran profundidad. Mis hermanos, esta carta es especial. Y es precisamente esta carta la que nos corresponde estudiar hoy en las clases que estamos dando sobre síntesis del Nuevo Testamento. Y veamos entonces en primer lugar hoy quién fue el autor de esta carta. El autor de esta carta. Como leímos en el versículo 1, el autor de la carta fue el apóstol Pablo, quien originalmente se llamaba Saulo, en honor al primer rey de Israel, que por cierto fue de la tribu de Benjamín, a la cual Pablo también pertenecía. Dije que habíamos leído el versículo 1, pero no lo leímos, disculpen. Pero en el versículo 1 dice que Pablo fue el autor de la carta. Este hombre nació en Tarso, una ciudad próspera de la provincia de Cilicia, que ocupaba lo que es actualmente la moderna Turquía. En Tarso se encontraba una de las 3 universidades más sobresalientes del Imperio Romano, por lo que Saulo pudo haber recibido su educación allí, así como también en Jerusalén, bajo la tutela del rabino Gamaliel, como nos enseña Hechos capítulo 22, versículo 3. Quien fue nieto, Gamaliel, fue nieto de Gilel, probablemente el rabino más famoso de todos los tiempos. Por lo que Saulo fue educado en la literatura y filosofía griega, y eso lo vemos cuando cita filósofos griegos en el libro de Hechos y en sus epístolas, así como también fue educado en la ley rabínica por uno de los más excelentes rabinos de su tiempo. Siguiendo la ley mosaica, Saulo fue circuncidado al 8º día y es probable que haya sido enviado a Jerusalén tan pronto como cumplió los 13 años, que era la edad en que los niños judíos llegaban a ser considerados como hombres. Bajo la tutela de Gamaliel, seguramente Saulo tuvo que memorizar y aprender a interpretar las escrituras de acuerdo con la tradición rabínica, principalmente la contenida en el Talmud. Y probablemente fue durante ese tiempo, allí en Jerusalén, que él se convirtió en fariseo. Debido a que su padre era ciudadano romano, Saulo nació con esa ciudadanía, lo cual era un título bastante apreciado y beneficioso para cualquier persona en aquel tiempo. Por lo que este hombre llegó a poseer las credenciales más altas que podían alcanzarse en aquel tiempo, tanto en la sociedad grecorromana como ciudadano romano, como en la sociedad judía siendo fariseo. Después de terminar sus estudios en Jerusalén, regresó a Tarso, donde muy probablemente, debido a su entrenamiento sobresaliente, fue el líder de una de las sinagogas principales de Tarso, siendo, según su propio relato, un legalista celoso y un hebreo de hebreo, comprometido totalmente con la ley en todos sus detalles, como enseña Filipenses capítulo 3, versículos de 5 al 6. Al igual que la mayoría de los judíos en Palestina, Saulo se sentía profundamente ofendido por las pretensiones mesiánicas de Jesús, por lo que se dedicó a erradicar la supuesta herejía y, debido a su celo y habilidad natural, en poco tiempo se convirtió en un líder de la persecución a la iglesia. La muerte de Esteban, en vez de ablandar su corazón, lo que hizo fue endurecerlo más. Por lo que Lucas nos dice en el libro de los Hechos que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel.
Y en el capítulo 9, versículo 1 dice que Saulo respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Tal era su odio hacia la iglesia. Este hombre se convirtió, como decía un comentarista, en una especie de caballo de guerra con el olor de la batalla en sus fosas nasales, gruñendo y resoplando con una furia intemperante contra todo y todos los que estuvieran relacionados con el cristianismo o con el nombre de Jesús. No contento con perseguir a los creyentes en Jerusalén y en Judea, Saulo vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así era como se le llamaba al cristianismo, el camino, los trajere presos a Jerusalén. Saulo estaba obsesionado con la idea de encarcelar y ejecutar a los cristianos para de esa manera librar al judaísmo de esa plaga, y su pasión era tal que antes de ir a Damasco se había dedicado a arremeter contra los cristianos hasta en las ciudades extranjeras, fuera de Israel, como él cuenta poco después, cuando dijo: y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este hombre iba kilómetros y kilómetros hacia ciudades extranjeras persiguiendo a los cristianos. Tal era su dedicación y su odio contra los cristianos. Había perseguido a los cristianos en Jerusalén, en Judea y hasta en ciudades extranjeras. Y ahora había obtenido un permiso para hacer eso mismo en Damasco. En aquel tiempo, Damasco era una ciudad como de unos 150,000 habitantes, incluyendo a muchos miles de judíos, por lo que es posible que las sinagogas de Damasco, a las que Pablo hacía referencia, fueran cerca de 10 o 12. Damasco era la capital de Siria y se encontraba a unos 200 kilómetros al noreste de Jerusalén, por lo que se requería aproximadamente 6 días de viaje para trasladarse de una ciudad a la otra. 6 días de viaje. No obstante, cuando Saulo se encontraba yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra, oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en su defensa ante el rey Agripa, muchos años después, Pablo relató que Jesús le dijo a continuación: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el aguijón era una vara larga de punta afilada que se utilizaba para apacentar el ganado obstinado cuando se negaba a andar, como es el caso de los bueyes. Y con ese aguijón se espoleaba el costado del animal o justo arriba del talón para que el buey siguiera andando. Y en la cultura griega, esa frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, era una expresión muy común que se utilizaba para indicar oposición a una deidad en particular. Por lo que esta era una expresión que sin duda alguna Saulo había escuchado muchas veces mientras vivió en Tarso. Ahora, con esta frase, Jesús le estaba dejando en claro a Saulo que su persecución a los cristianos era equivalente a oponerse a Dios mismo, lo cual era todo lo contrario a lo que Saulo pensaba que estaba haciendo. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad se estaba poniendo a perseguir a los cristianos. Por lo que en ese momento Saulo debió haber estado aterrorizado y desgarrado al mismo tiempo. Aterrorizado porque estaba en la misma presencia de Dios y desgarrado al descubrir que había estado luchando en contra de Dios en lugar de servirle, que era lo que él pensaba que estaba haciendo. Y es bueno el celo, hermano. Y esto nos enseña una cosa, que es bueno el celo, pero el celo sin conocimiento no es provechoso. Hay que ser celoso de la gloria de Dios, de la palabra de Dios, pero conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Porque podemos estar pensando que estamos haciendo una obra para Dios cuando en realidad nos estamos oponiendo a Él. Saulo debió haber quedado devastado al darse cuenta de que la sangre se había estado derramando, que la sangre que se había estado derramando era la sangre del pueblo de Dios. El Jesús a quien con sus compatriotas israelitas había escarnecido, vapuleado y sometido a muerte, el Jesús a quien Esteban había invocado mientras Saulo estaba de pie consintiendo en su muerte, el Jesús cuyos seguidores Pablo mismo había estado encarcelando y ejecutando, ese Jesús era ni más ni menos que Dios mismo. Y Pablo se quedó espantado.
Y hermanos, ante esta impactante experiencia, si no hubiera sido por la fortaleza que Dios le impartió, muy probablemente Pablo hubiera muerto a causa del temor que le sobrecogió ante la enormidad de su pecado. Este hombre vio una manifestación de Cristo glorificado, de Dios hombre en su gloria. Por eso es por lo que muchos años más tarde él miró esta experiencia en retrospectiva y declaró: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Cristo puso a Pablo como un ejemplo de que el peor de los pecadores puede alcanzar gracia a los ojos de Dios. En ese camino a Damasco, Saulo fue transformado de una manera maravillosa y para toda la eternidad. Y a pesar de haber quedado temporalmente ciego y que a duras penas pudo hablar, durante esa experiencia sometió su vida a Cristo por completo. Él ya había sido salvado. Llegando a Damasco, recibió su vista a través del ministerio de Ananías, quien también lo bautizó. Y esto nos enseña una cosa, hermano. Ananías solo se menciona en este versículo de las Escrituras, en esta parte de las Escrituras. Después no se menciona más. Pero él fue el que bautizó a Pablo, le dio la vista, y quien lo inició en sus primeros pasos en el cristianismo. Y eso también nos enseña que hay hermanos que, aunque no tengan notoriedad ni pública, también sirven a Dios y tienen un impacto que a veces uno no puede dimensionar. Porque Pablo fue ayudado por y miren la influencia que tuvo Pablo por la gracia de Dios. Pero Dios usó a Ananías, un desconocido, para hacer eso. Ananías fue quien lo bautizó, y mediante una iluminación divina y extraordinaria, tras su conversión, Saulo estuvo de inmediato en capacidad, no solamente de testificar lo que le había sucedido, sino para defender el evangelio de una manera tan contundente que hasta confundía a todos los judíos incrédulos que se atrevían a discutir con él, demostrando que Jesús era Cristo, como enseña Hechos capítulo 9, versículo 22. Este hombre manejaba las escrituras del Antiguo Testamento y Dios lo usó esa sabiduría para confundir a los judíos y para traer a algunos a la fe. De Damasco tuvo que salir huyendo, y por lo que nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 17, fue a Arabia, donde estuvo 3 años. Allí posiblemente el apóstol aprendió mucho y recibió revelaciones directas del Señor, como dice Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este hombre fue enseñado por Cristo mismo en esos 3 años que estuvo en Arabia. Después de estos 3 años, regresó a Damasco y fue a Jerusalén, donde mediante la confianza, la gracia y la intercesión oportuna de Bernabé, los apóstoles terminan reconociendo a Saulo como un creyente verdadero y aceptándolo en la comunidad fraterna. Bernabé es otro personaje que nos enseña, él es hijo de consolación. Nadie se acercaba a Pablo, y él fue en quien vio en él un objeto de la gracia de Dios y lo llevó con él, y luego en el ministerio misionero, y fue de gran bien para la vida de Pablo. En Jerusalén permanece Pablo con Pedro durante 15 días y luego regresa a Tarso, su ciudad natal, donde está unos 8 o 10 años, hasta que es buscado por Bernabé para que le ayudara a organizar la iglesia de Antioquía. Allí permanece por 1 año hasta que un profeta llamado Ágabo anuncia que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, y los hermanos de Antioquía deciden enviar socorro a los creyentes de Jerusalén, dando cada uno conforme a lo que tenían y enviando esa ofrenda de amor por manos de Bernabé y Pablo. Él había llegado a alcanzar un grado de confianza que le encomiendan llevar esta ofrenda a Jerusalén. Y Pablo y Bernabé, al parecer, llevaron también con ellos a Tito, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, dice Pablo. Cumplido su servicio en Jerusalén, Bernabé y Saulo regresan a Antioquía, donde en un momento dado el Espíritu Santo
a través de los líderes de esa iglesia, los llama a predicar el evangelio a todas las partes del mundo. Por lo que esos líderes, después de ayunar y orar por el asunto, le imponen las manos y los encomiendan a esa tarea. Eso está en Hechos capítulo 13. Y es en medio de esa tarea, específicamente en una ciudad de la provincia de Acaya llamada Corinto, Acaya en la actualidad Grecia, y aproximadamente en el año 58 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero, que Saulo, que en aquel tiempo ya se conocía con el sobrenombre de Pablo, que significa pequeño, y tal vez por lo pequeño de su estatura, fue en aquel tiempo, en Acaya, en Corinto, que él escribe una carta a una iglesia que estaba en Roma y que es la epístola a los romanos que nosotros tenemos en nuestras Biblias. El apóstol Pablo redactó esta carta en el año 58 después de Cristo en la ciudad de Corinto, que se encuentra en la actual Grecia. ¿Y por qué nosotros decimos que Pablo escribió Romanos desde la ciudad griega de Corinto? Por varias razones. En primer lugar, porque Pablo envía la epístola con Febe, hermana que servía en la iglesia que está en Cencrea, un puerto de Grecia, Acaya. Romanos capítulo 16, versículo 1. En segundo lugar, él llama al hermano Gayo su hospedador, quien es mencionado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, como miembro de la iglesia en Corinto, a quien el apóstol Pablo bautizó. Y Gayo envía sus saludos a los romanos en Romanos capítulo 16, versículo 23. Pablo también menciona en Romanos a Erasto, tesorero de la ciudad, enviando un saludo en el capítulo 16, versículo 23, desde donde Pablo escribía. Y en la ciudad de Corinto existe un bloque en el pavimento que dice: Erasto colocó este pavimento de su propio peculio o fortuna. Y si este Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto, entonces Pablo estaba escribiendo desde esta ciudad de Corinto. Ahora, ¿cómo se había organizado esta iglesia en Roma? ¿Había sido Pablo quien había organizado o fundado la iglesia en Roma? ¿Había sido Pedro? ¿Había sido otro apóstol? ¿Cómo se había organizado esta iglesia en Roma y quién la fundó? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es los destinatarios de la carta. Pero antes de continuar, hermano, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Recuerden que es una clase y que pueden participar. No se queden con la duda por pena. Yo sé que a veces hay pena de hablar en público, pero bien. Veamos entonces los destinatarios de la carta. Tenemos que decir que el origen de la iglesia en Roma está envuelto en el misterio. Cómo se organizó la iglesia en Roma es algo que ha quedado sepultado en la oscuridad. Sin embargo, a través de la historia ha habido dos puntos de vista diferentes con relación a este hecho. El primero es el punto de vista sostenido por la Iglesia Católica, la cual afirma que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pedro. Según ellos, Pedro había ido a Roma por el año 40 y allí había ejercido el obispado durante 25 años, es decir, hasta finales del reinado de Nerón, y había sufrido el martirio al mismo tiempo que Pablo. Y aunque la muerte de Pedro en Roma sí parece estar históricamente comprobada, hay algunos detalles bíblicos que parecen desmentir el resto de esa leyenda. Por ejemplo, dice Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 3, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y este Herodes reinó del año 41 al 44 después de Cristo. Así que por ese tiempo Pedro estaba en Jerusalén, así como en el año 50 después de Cristo, que fue cuando se celebró el concilio apostólico que se menciona en Hechos 15. Así que Pedro no pudo haber fundado en el año 40 la iglesia de Roma y haber permanecido allí 25 años, porque él en el año 50 estaba en Jerusalén y entre los años 41 y 44, durante el reinado de Herodes, él también estaba allí. Además, Pablo sostenía el principio de no edificar sobre fundamento ajeno, como él mismo lo deja claro en la propia carta a los Romanos 15:20. Sin embargo, durante su residencia en Éfeso, en los años 55 al 57, Pablo toma la resolución de ir a Roma para anunciar el evangelio allí, lo cual, según su propio principio, no habría hecho si Pedro hubiera sido obispo en esa ciudad. Si Pedro hubiera sido el obispo de esa ciudad, Pablo no hubiera tomado esa resolución porque él tenía el principio de no edificar sobre fundamento ajeno.
Y aquí nos estamos refiriendo al fundamento que pusieron los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, sobre los que la iglesia estaba edificada. Porque obviamente hubo iglesias que se fundaron que no fue por la mano de los apóstoles, pero los fundamentos los ponían ellos. Hasta que se cerró el canon y cesaron los dones de revelación especial. Otro argumento que desmiente que Pedro fuera el fundador de la iglesia en Roma es que Pablo, al escribir nuestra epístola a los romanos, saluda en el capítulo 16 a todos los miembros principales de esta iglesia, pero no encontramos ni una sola palabra dirigida a Pedro. Otro argumento es que cuando Pablo llegó preso a Roma en el año 61 después de Cristo, el relato de Lucas en Hechos 28 prueba claramente que Pedro no estaba allí. Si no, Lucas lo hubiera mencionado, una figura tan importante para el cristianismo. Y por último, tenemos que decir que como 2 años más tarde, Pablo escribe la epístola a los filipenses desde Roma, asociando el nombre de Timoteo al suyo, saludando a esa iglesia de parte de todos los hermanos y aún de parte de los de la casa del emperador, y no hay ni una sola palabra de parte de Pedro. Pedro no manda un saludo junto con Pablo desde la epístola, desde Roma a los hermanos en Filipenses. Así que definitivamente podemos decir que no fue Pedro quien inició o fundó esta iglesia. Entonces, ¿cómo se inició esta iglesia? Esto nos lleva al segundo punto de vista con relación al origen de la iglesia en Roma. Muy probablemente esta iglesia haya sido constituida o fundada por personas comunes de entre aquellos judíos y prosélitos que habían sido testigos de los milagros del Pentecostés y que habían regresado después a sus hogares en Roma. Recuerden, en el Pentecostés estaban reunidos judíos y gentiles de todas las naciones que escucharon el evangelio en sus propias lenguas. Y después ellos regresaron a sus casas. Debemos recordar que entre aquellos que fueron testigos de los extraordinarios milagros que rodearon el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, había visitantes de Roma, tanto judíos como prosélitos, como se dice en Hechos capítulo 2, versículo 10. Y los prosélitos eran los gentiles convertidos a judaísmo, y tanto ellos como judíos residentes en Roma estaban allí en Jerusalén y presenciaron lo que ocurrió en aquella fiesta de Pentecostés. Y es razonable pensar que al menos algunos de estos visitantes procedentes de Roma estuviesen entre las 3,000 personas que se convirtieron aquel día y que al regresar a sus casas en Roma no dejaran de compartir con sus amigos y familia lo que habían visto, oído y experimentado en Jerusalén. Y de esa manera llegaran también las primeras semillas del evangelio a la capital del mundo en aquel tiempo. Es razonable pensar que esto haya ocurrido así, como también ocurrió en Antioquía, capítulo 11, versículos 19 y 20, que cuando los que fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, llegaron a Antioquía, predicaron allí la palabra de Dios, y dice Hechos, capítulo 11, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y eso mismo pudo haber pasado en Roma, que era la capital del mundo en aquel tiempo, y que era a donde todas las vías y todos los caminos conducían. Roma era el Nueva York de nuestra época. De hecho, hay un padre latino del siglo IV, conocido como Ambriosastro, que en su comentario a la carta a los romanos dice que la iglesia de Roma fue fundada no por los apóstoles, sino por ciertos cristianos judíos que impusieron una forma judaica a la misma. Y eso tiene algún sentido porque si nosotros vemos el capítulo 2 y 3, Pablo se refiere a los judíos y él habla sobre la justificación por la fe y no por las obras. Y pudiera ser que esté relacionado con lo que dice este padre de la iglesia. Pero sea lo que fuere, lo cierto es que en aquella ciudad había una iglesia bastante madura, compuesta fundamentalmente por gentiles y también por judíos, a los cuales Pablo le escribe esta carta con un propósito definido. ¿Cuál era ese propósito? Este es el tercer punto de nuestra clase, el propósito de la carta. El propósito de esta carta era que estos creyentes conocieran realmente cuál era el evangelio que Pablo predicaba. Repito, el propósito era que estos creyentes conocieran realmente cuál era el evangelio que Pablo predicaba. Recuerden que ellos no habían escuchado el evangelio directamente de un apóstol, y Pablo era el apóstol a los gentiles. Hacía largo tiempo que Pablo acariciaba la idea de ir a Roma y frecuentemente había hecho planes para ellos que habían quedado interrumpidos. Pero ahora decididamente planea ir de Jerusalén a Roma y luego a España con el fin
de predicar el evangelio también allí en aquella región. Por lo que él escribe esta carta con el propósito de que la iglesia en Roma, de la cual él esperaba su ayuda y cooperación en sus planes de ir a España, conociera con claridad cuál era el evangelio que él predicaba. Por eso Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 15 de esta carta: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y en el capítulo 2, versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo quería que ellos conocieran con claridad cuál era el evangelio que él predicaba. Por eso, en la carta a los romanos, nosotros vamos a encontrar dos partes fundamentales. Primero, una parte eminentemente doctrinal, que van de los capítulos 1 al 11, en los que Pablo, después de una introducción, expone su concepción de la justicia que Dios exige tanto del gentil como del judío y la forma en que se puede obtener esa justicia. ¿Recuerdan a Lutero? La justicia de Dios, él no la comprendía. Pablo va a estar hablando aquí de la justicia de Dios y la manera de recibirla, tanto gentiles como judíos. Y en segundo lugar, una parte práctica que abarca los capítulos del 12 al 15, la cual es el resultado o implicación necesaria de esa justicia que Dios imparte. Él llega hasta el capítulo 11, expone las doctrinas de la gracia, habla sobre los atributos de Dios, y después en el capítulo 12, él dice: por tanto, si esto es así, se implica, o como consecuencia necesaria, hay que vivir así. Y él da una parte práctica, la parte práctica del evangelio la expone en los capítulos restantes. Y así concluye con unos asuntos personales y una bendición final en el capítulo 16. Así concluye la carta. Ahora, nuestro cuarto punto, algunas peculiaridades de esta carta. ¿Cuáles son algunas peculiaridades de esta carta? Y si no hay alguna duda, seguimos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, simplemente decir que como dice la misma carta que Pablo quería ir a Roma y fue impedido por diversas causas, Sí. pero si él hubiera ido a Roma, es más probable que nosotros no tuviéramos la carta de los romanos. O sea que providencialmente fue así. El Espíritu de Dios lo diseñó así. Amén. En Dios no hay despropósito alguno. Y aunque Pablo deseaba ir, Dios no se lo permitió en ese momento. Y gracias a Dios tenemos la carta de Romanos hoy, porque Pablo no pudo ir a Roma cuando él tenía pensado ir. Entonces, gracias a Dios por su providencia. Entonces, algunas peculiaridades de esta carta. Su introducción es larga, y esto es algo poco habitual en Pablo. Su conclusión es única por contener los nombres de muchos creyentes. Su estilo literario es una peculiaridad. Algunos se han preguntado si es un tratado o es una carta, porque a pesar de que la introducción y la conclusión cualifican al libro como una epístola, el cuerpo de la obra parece más un tratado teológico que una carta. La carta de Romanos es como una mini teología sistemática, hermano. Ahí se habla los atributos de Dios, la caída del hombre, se habla de Cristo el Salvador, el mediador. Prácticamente se habla de las cosas esenciales de la fe. Es una mini teología sistemática. Otra peculiaridad es la cantidad de figuras históricas conocidas del Antiguo Testamento que Pablo usa en esta carta. Recuerden que había judíos en esta iglesia. Él menciona a Abraham en el capítulo 4, a David también en el capítulo 4, a Adán en el capítulo 5, a Sara en el capítulo 9, menciona a Rebeca también en el capítulo 9, y a Jacob y a Saúl también en ese capítulo, y a Faraón en el mismo capítulo 9. Él hace alusión a varios personajes del Antiguo Testamento. Otra peculiaridad de esta carta es su argumentación retórica. Pablo escribe como si estuviera en un debate doctrinal, como si el apóstol tuviera a alguien objetando su razonamiento, y por eso en ocasiones formula preguntas anticipando objeciones a su enseñanza y las responde retóricamente. Por ejemplo, cuando él está hablando de la elección divina que a Jacob amó y a Saúl aborreció, él anticipa la pregunta del oyente. Pero alguien puede decir, hay injusticia en Dios que escogió a uno y a otro no. Y le dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero de hacer vasos para honra y otros para deshonra? Él anticipa lo que sus oyentes, las objeciones que se podrían levantar en el corazón. Y eso nos enseña que en la predicación, en la enseñanza, nosotros también debemos estar pendientes de eso. ¿No hay injusticia en Dios? No. Y él responde, ¿acaso si hemos sido salvos por gracia, viviremos en pecado? De ninguna manera.
Él va anticipando las objeciones que se pueden presentar y por eso es única esta carta, porque él usa una argumentación retórica. Y otra peculiaridad es que abunda un vocabulario teológico. Palabras como pecado, ira, muerte, ley, justicia, justificar, fe, creer, vida, esperanza, circuncisión, Israel, judíos y gentiles abundan en esta carta y tienen significados teológicos peculiares definidos por la misma escritura que uno debe conocer. Y sobre todo la palabra justicia y ley son claves en esta epístola. La justicia de Dios, la ley de Dios, se repiten a través de toda la carta. Esos son los conceptos, parecen los más importantes sobre los que Pablo navega por esta carta. Ahora, otra peculiaridad es que en esta carta se exponen las grandes doctrinas de la fe. Exalta continuamente los atributos de Dios, su justicia, su ira, su amor, su soberanía, su omnisciencia, su bondad, su misericordia. De hecho, tenemos que decir, hermanos, que la ira, propiamente hablando, no es un atributo de Dios. Es la manifestación de su justicia. No se dice en la Biblia que Dios es ira. Bueno, Dios es justo, Dios es amor. Pero la ira, como nosotros, son los efectos de la justicia de Dios que castiga al culpable. Y en ese término se habla con ese lenguaje en la Biblia. Porque si Dios estuviera enojado todo el tiempo, no fuera bienaventurado como enseñan las Escrituras. Recuerden la impasibilidad de Dios, que nada puede afectar el ser de Dios desde afuera. Él ama y Él tiene misericordia de su propia voluntad, no porque nada despierte en Él esas cosas. Ya eso lo hemos hablado, pero vale mencionarlo. Bueno, dentro de las grandes doctrinas se menciona el justo juicio de Dios en el capítulo 2, la doctrina del pecado universal, capítulo 3, la justificación por la fe sola en Jesucristo, capítulo 3, capítulo 4 y en el capítulo 1 también. La seguridad de la salvación se nos menciona en el capítulo 5. La santificación, el pecado heredado en Adán, capítulo 5. La santificación por el Espíritu, de los capítulos del 6 al 8. La elección soberana e incondicional de Dios, capítulo 9. El plan de Dios con Israel, capítulo 11. Los dones del Espíritu y la piedad práctica, capítulo 12. La responsabilidad del creyente para con las autoridades civiles, capítulo 13. Y principios de libertad cristiana o ética cristiana, capítulos del 14 al 15. Que esto Pablo también lo considera un tema importante del evangelio que él predicaba. El asunto de la libertad cristiana y ejercida bíblicamente en la iglesia. Otras peculiaridades de esta carta son sus pasajes famosos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el poder del evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 1, lo inexcusable de todo hombre. Ningún hombre tiene excusa, ni presentará excusa ante el juicio de Dios, porque aún no hayan tenido la revelación divina. La naturaleza testifica que hay un Dios y que ese Dios es poderoso, bondadoso y justo. Entonces, por lo cual, los gentiles que no tenían la ley también eran inexcusables y serán inexcusables en el día del juicio de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, enseña que todo hombre es pecador y necesita de la gracia de Dios. Romanos capítulo 5 nos enseña que justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Esta es la única forma de ser reconciliados con Dios y ser declarados justos, que es lo que enseña, este es el tema principal de la carta, la justicia que nos es imputada por medio de la fe. Y que Lutero, cuando la comprendió, se le abrió la comprensión completa de las Escrituras y ya no fue el mismo. También en el capítulo 5 se nos habla de las dos cabezas federales de la humanidad, Adán y Cristo. Solo hay dos representantes de la humanidad. O estás en Adán, condenado por tu pecado, en lo cual él como tu representante te hundió al haber pecado en el jardín del Edén, y tú también te haces culpable por tus pecados. O estás en Cristo por medio de la fe, que es el segundo Adán, y por medio de él es que puedes ser justificado y reconciliado con Dios. Eso se enseña en el capítulo 5. Romanos 6:23 nos enseña que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 7 nos enseña sobre el pecado remanente en el creyente y el conflicto que existe entre la carne y el espíritu, que también se nos enseña en Gálatas capítulo 6. Nosotros vemos a Pablo ahí describiendo el conflicto que había en él. El bien que quiero no hago, y el mal que no quiero, ese hago. Y Pablo ahí no era un recién convertido. Él ya llevaba años convertido, era un creyente maduro. Pero
el Espíritu Santo nos deja ver el conflicto que existe hasta que estemos aquí en la tierra, en el creyente. Que Dios no nos deja hacer lo que queremos y existe ese conflicto entre el Espíritu y la carne para que no hagamos lo que queremos. Y Dios nos descubre la lucha que a veces experimentaba el apóstol. Pero él termina con una frase: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Gracias a Dios por él. Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo, los que viven según el Espíritu y no según la carne. Sí, no hay condenación para los que son justificados por la fe. Pero ¿cómo se demuestra que una persona ha sido justificada? Porque viven según el Espíritu y no según la carne. Romanos capítulo 8, 28, un pasaje que es el preferido de muchos de nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, 29 al 30, nos enseña el orden de la salvación o el ordo salutis. Ahí se nos describe los pasos lógicos de la salvación. Nos conoció desde la eternidad, ahí nos habla de la elección, y nos predestinó, nos llamó, ese es el llamamiento eficaz a la regeneración, nos justificó, la justificación, nos glorificó, la glorificación. Ahí nos presentan la cadena de oro de la salvación, como dicen muchos teólogos. Romanos capítulo 9, versículos 11 y 16. La elección y reprobación divina se nos enseñan en esta epístola. La elección y la reprobación divina. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. El creyente como un sacrificio vivo. Por las misericordias de Dios, el creyente se debe entregar como un sacrificio vivo a Dios. Y finalmente, Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27, la doxología final con la que cierra esta carta. Llegamos al fin de nuestra clase. Solo unas breves aplicaciones en los breves minutos que nos quedan. Después de esta introducción a la carta, ¿en qué cosas que puedan ser útiles para nuestra alma nosotros podemos reflexionar? Primero, cuando miramos al autor de esta carta, podemos reflexionar en el hecho de que Dios tiene poder para cambiar los corazones, los propósitos y la vida de las personas, por más duras y obstinadas que sean. La Biblia nos enseña que a través de la historia Dios ha cambiado a Jacobos en Israel, a Simeones en Pedro y a Saulos en Pablo. Dios cambia a las personas, cambia su manera de pensar, cambia sus decisiones y cambia sus comportamientos. Él cambia sus corazones. El Espíritu Santo de Dios es el espíritu del cambio y Dios, mi amigo, puede cambiar tu vida también hoy. No importa cuántos errores y pecados hayas cometido en la vida, no importa en cuántas cosas hayas estado metido, no importa a cuántas personas hayas dañado, no importa que te sientas sin propósito alguno, no importa cuán necio y cuán obstinado has sido. Dios puede cambiar tu vida así como cambió la vida de Pablo. De hecho, Él puso a Pablo como ejemplo para que por el ejemplo de Pablo tú fueras atraído por su misericordia y vieras que Dios perdona al peor de los pecadores. Pídele a Él que tenga compasión de ti y que haga esa obra extraordinaria, sobrenatural y transformadora en tu vida. Por otro lado, mis hermanos, eso nos enseña que la vida estática, las decisiones estáticas y la personalidad estática, o sea, sin cambio, son inconsecuentes con la nueva vida en Cristo. Allí donde hay vida, hay crecimiento, y el crecimiento significa cambio, significa maduración, significa refinamiento de las ideas y de la manera de hacer las cosas. Por eso el creyente peca. Por eso el creyente peca si se convierte en una persona estática, porque los cristianos deben cambiar, ser transformados a fin de irse asemejando más a Cristo, como nos enseña esta epístola. La vida de Pablo fue cambiada y yo te pregunto, ¿está siendo tu vida también cambiada y transformada por el poder del Espíritu de Dios o tu manera de reaccionar y de vivir sigue siendo la misma de hace algunos años atrás? Debemos hacernos siempre esta pregunta. Mi hermano, ¿qué cosas has cambiado? ¿En qué cosas has mejorado? ¿Puedes enumerar esas cosas o estás viviendo irreflexivamente en este sentido? Recordemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que también hay gracia para arrepentirnos cuando caemos y volver a empezar. Porque este es el Dios de la gracia. Él no nos está esperando para destruirnos a la primera que hagamos. Él nos renueva su gracia de día en día. Ya, me queda, ya casi termino, 2 minutos. Segundo lugar, cuando miramos esta carta, podemos reflexionar en el hecho de que aunque de manera general la situación de esta iglesia era bastante alentadora,
como nos muestran pasajes como Romanos 1:8 y Romanos 16:19. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Si bien la situación de esta iglesia era bastante alentadora de manera general, al mirar esta carta podemos reflexionar en el hecho de que esta iglesia también tenía problemas. Toda verdadera iglesia tiene problemas. Estos hermanos tenían necesidad de instrucción respecto a las promesas de Dios para con Israel, necesitaban tener más luz sobre el problema de los alimentos puros e impuros. No solo les hacía falta información, sino también exhortación y amonestaciones con respecto a la obediencia a las autoridades civiles, con respecto a la actitud correcta del hermano fuerte espiritualmente hacia el débil, etcétera, etcétera. Esta iglesia también tenía problemas porque, hermanos, no hay iglesia perfecta sobre esta tierra. IEG, nuestra iglesia, también tiene debilidades que corregir y problemas que tratar a la luz de las Escrituras y con la ayuda de Dios. Y aunque Dios nos ha llamado a una vida de perfección o santidad, como creyentes individuales y como iglesia, no nos desalentemos cuando veamos sus debilidades y sus problemas. No nos pongamos a comentarlos por ahí con otros hermanos, sino procuremos todos resolverlos a la luz de la palabra de Dios, con amor y paciencia y bíblicamente. Si estamos viendo que nuestra iglesia está siendo débil en algún área, propongámonos corregirlo de manera bíblica. Y ya para terminar, en tercer lugar, cuando miramos el ejemplo de otros hermanos que se mencionan en la carta, como Febe, Priscila y Aquila, como María, Urbano, Trifena y Trifosa, como Pérsida, Andrónico y Junías, etcétera, que nosotros no sabemos quiénes eran, podemos reflexionar en el hecho de que no se necesita ser un apóstol para servir al Señor. Muchas de estas personas fueron hombres y mujeres sin mucha preparación, sin muchos dones y sin muchas habilidades como Pablo. Sin embargo, fueron personas que de una manera muy sencilla pusieron sus recursos, sus casas, sus vidas en servicio al Señor. ¿Qué estás poniendo tú? ¿Qué estoy poniendo yo? ¿Qué estamos dando? ¿Y qué estás dando tú para el Señor al cual dices que amas? Que el Señor nos ayude a aplicar estas enseñanzas valiosas de la epístola de los Romanos a nuestras vidas. Hemos terminado. Si hay alguna pregunta, hermanos, pueden echarla en el buzón de las ofrendas o en privado, porque ya se nos fue el tiempo.